Hay nombres que se pronuncian en voz baja, como si al decirlos abiertamente se desatara algo que no todos están preparados para enfrentar. Entre ellos, uno ha recorrido los siglos envuelto en un halo de misterio y peligro: Baruch Spinoza. Filósofo del siglo XVII, excomulgado por su propia comunidad, perseguido por sus ideas y silenciado por la historia oficial, Spinoza dejó escritos que transformaron la forma en que entendemos a Dios, la naturaleza, la moral y la libertad humana. Y, sin embargo, muchos de los grandes genios que lo leyeron, lo hicieron en silencio. La razón de este secretismo no está solo en el miedo a la censura. Es que leer a Spinoza es como mirar detrás del telón de la realidad y darse cuenta de que todo lo que creíamos fijo y sagrado puede desmoronarse. Sus palabras desarman los sistemas de poder que dependen de la obediencia ciega y cuestionan las creencias que nos enseñaron desde niños. Por eso, en su tiempo, sus libros circularon en copias clandestinas, pasaban de mano en mano entre intelectuales que sabían que una sola frase podía costarles la reputación o la vida. Incluso hoy, siglos después, la influencia de Spinoza sigue siendo una especie de secreto a voces. Científicos, escritores, artistas y pensadores han encontrado en sus ideas un refugio y un desafío. Albert Einstein lo admiraba profundamente y veía en su visión de Dios, un Dios que es la naturaleza misma, sin milagros ni castigos, una verdad que pocas religiones se atrevían a aceptar. Otros genios lo han leído para encontrar respuestas sobre la libertad, la ética y el sentido de la vida, pero lo mencionan con cautela, como si todavía pesara sobre él la sombra de la herejía. En este vídeo vamos a adentrarnos en esa zona silenciosa donde los genios se encuentran con Spinoza, en los pasillos ocultos de la historia intelectual donde su nombre nunca desapareció. Descubriremos por qué su pensamiento sigue siendo peligroso, por qué inspira a quienes buscan ver más allá de lo evidente y por qué, aún hoy, muchos prefieren estudiarlo en secreto antes que admitir en público que han mirado a través del cristal que él abrió hacia la verdad. Estudiar a Spinoza es abrir una puerta que no siempre se puede cerrar. Sus ideas son como un espejo que no solo refleja el mundo, sino que lo desarma, lo explica y lo vuelve imposible de mirar igual que antes. La primera de esas ideas, la que más miedo generó en su época, fue su concepción de Dios. Mientras el mundo estaba acostumbrado a un Dios personal, un juez que premia y castiga, Spinoza afirmó con una calma implacable que Dios no es una persona. Dios es la naturaleza misma, es todo lo que existe. No hay milagros, no hay intervenciones caprichosas, no hay favoritismos. El universo simplemente es, infinito y perfecto en su propio orden, indiferente a nuestras emociones humanas. Esta idea, que parece tan filosófica, era en su tiempo un acto de rebelión. Si Dios no interviene, entonces los sacerdotes pierden su poder como intermediarios. Si la naturaleza es divina, entonces la Iglesia deja de ser el único espacio sagrado. La espiritualidad se vuelve algo íntimo y libre, y toda estructura basada en el miedo al castigo divino se tambalea. No es difícil imaginar por qué los genios, los científicos y los librepensadores se sintieron atraídos por este concepto. Les ofrecía una visión del mundo coherente con la razón y con la observación, sin depender de supersticiones ni amenazas de condena eterna. Otra idea de Spinoza que fascinó en secreto a tantos fue su concepción de la libertad humana. Para él, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere sin límites, sino en entender las causas que nos determinan y actuar en armonía con ellas. Decía que la mayor parte de nuestra vida la pasamos como esclavos de nuestras pasiones, creyendo que somos libres mientras reaccionamos de manera impulsiva al miedo, al deseo o a la ira. Pero al comprender cómo funciona la naturaleza, incluida nuestra propia mente, podemos liberarnos de esa esclavitud emocional. Esta visión de la libertad como entendimiento profundo inspiró a científicos y filósofos modernos, porque les recordaba que el conocimiento no es solo poder, sino también un camino hacia la paz interior. Spinoza también se atrevió a tocar un terreno prohibido, la interpretación racional de la Biblia.
Analizó las escrituras como si fueran un documento histórico, señalando contradicciones, omisiones y narraciones adaptadas al poder de su época. Sostuvo que los textos sagrados debían leerse con los ojos de la razón, entendiendo que muchos de sus relatos eran símbolos y enseñanzas morales, no crónicas literales dictadas por un dios antropomórfico. Para los sistemas religiosos de su tiempo, esto era dinamita. Reconocer que los milagros eran metáforas y que la moral podía existir sin miedo al castigo eterno significaba que la fe dejaba de ser un instrumento de control. Y fue precisamente esto lo que convirtió a Spinoza en un secreto entre los genios. Sus ideas eran liberadoras, pero también peligrosas, porque al adoptarlas públicamente uno se convertía en sospechoso, en un enemigo del orden establecido. Para muchos intelectuales, científicos y escritores, estudiarlo en silencio era la única forma de beber de esa fuente de claridad sin enfrentar las consecuencias sociales o políticas. Su pensamiento circulaba en cartas privadas, en copias manuscritas, en conversaciones discretas entre mentes que intuían que la verdad no siempre puede decirse en voz alta. Lo más fascinante es que estas ideas siguen siendo actuales. Vivimos en un mundo que ha cambiado, pero los mecanismos de poder y las creencias que buscan moldear nuestra visión de la realidad siguen existiendo. Spinoza ofrece un camino alternativo, una vida guiada por la razón, la comprensión y la libertad interior, sin depender del miedo ni de promesas externas. Entenderlo es abrir los ojos a un universo más grande que cualquier dogma, pero también más desafiante, porque nos deja solos ante la verdad, responsables de lo que pensamos y de cómo vivimos. Por eso los genios lo estudian en secreto. No porque teman al filósofo, sino porque saben que quien mira el mundo a través de sus palabras ya no puede volver atrás. Su filosofía no solo explica el universo, transforma a quien se atreve a comprenderla. Estudiar a Spinoza en secreto siempre ha sido, de alguna manera, un acto de protección. No porque sus libros contengan hechizos o maldiciones, sino porque contienen algo mucho más peligroso: libertad. Leerlo con honestidad es como encender una lámpara en una habitación donde uno había aprendido a vivir en penumbra. Esa luz no solo ilumina, también incomoda, porque revela que muchas de las certezas que nos daban seguridad eran construcciones frágiles, sostenidas por miedo, tradición o conveniencia. Durante siglos, los genios que se acercaron a su filosofía lo hicieron con la discreción de quien sabe que la verdad no siempre es bienvenida. Entendieron que Spinoza no ofrecía consuelo fácil ni promesas de salvación, sino un camino de entendimiento radical. Les mostró que la naturaleza, con toda su indiferencia, era divina, que la libertad consistía en comprender las causas de nuestro mundo y de nosotros mismos, que la moral verdadera no necesitaba de amenazas ni milagros para existir. Esas ideas, tan simples y tan potentes, tienen el poder de volver innecesarios a quienes siempre quisieron situarse entre la humanidad y lo sagrado. Quizás esa es la verdadera razón por la que su pensamiento sigue siendo un secreto a voces, porque asumirlo en público implica renunciar a las máscaras que sostienen muchas jerarquías sociales y espirituales. Spinoza no destruye la fe, pero la desnuda. No niega la divinidad, pero la libera del templo y la devuelve al mundo, a los ríos, a los árboles, al cielo estrellado y a cada instante de existencia. Y esa es una verdad que intimida, porque no se puede poseer ni controlar. Hoy, en un mundo que parece más libre pero sigue lleno de voces que dictan qué debemos creer, la filosofía de Spinoza es un recordatorio silencioso: la verdadera libertad es interior. No depende de sistemas, ni de dogmas, ni de que otros aprueben lo que pensamos. Depende de atreverse a mirar la vida como es, a comprenderla sin miedo, y a encontrar en ese entendimiento una paz que nadie nos puede quitar. Quizás por eso los genios lo leen en silencio. Porque saben que, al abrir sus páginas, ya no hay vuelta atrás. Porque entienden que hay verdades que no necesitan ser proclamadas a gritos para cambiarlo todo. Y porque descubren, tal como lo hizo Spinoza hace siglos, que la mayor revolución empieza dentro, en la mente de quien se atreve a pensar por sí mismo.